Bienvenidos a todos, yo soy Nicolás Bianciotti y esta es mi presentación del trabajo práctico final de medicina familiar. En cuanto a los objetivos que planteé para esta charla, en primera instancia presentar el caso clínico del paciente con el cual yo trabajé en el práctico, luego analizar el abordaje que hizo el médico de familia de este paciente, después en base al abordaje del médico de familia y al caso clínico del paciente, intentar relacionar estos dos ítems con conceptos teóricos vistos a lo largo de la cursada de medicina familiar para cerrar con una reflexión final. En cuanto al paciente, el paciente es SL, un paciente de sexo masculino de 65 años de edad, residente en Cava, que cuenta con el plan de cobertura del hospital italiano y que como únicos antecedentes médicos presenta apnea del sueño, diagnosticada en el año 2019, en tratamiento con CPAP, sin complicaciones desde que se instauró el tratamiento, pero que obviamente siguen controles periódicos en el servicio de neumonología. Además, también presenta asmas de la juventud en tratamiento con budesonida y formoterol a demanda. En cuanto a lo que es el motivo de consulta, el paciente vino verdaderamente muy ansioso, muy preocupado a la consulta con el médico de familia, porque nos contaba que desde hace un mes había recibido unos resultados de unos estudios que le había mandado a hacer la cardióloga y que a raíz de esos estudios la misma le había indicado una nueva medicación que él no tenía gran interés en empezar a consumir, pero la cardióloga le había dicho que si no lo hacía iba a tener una ACV. Esa fue la frase textual que refirió el paciente y obviamente esto lo tenía bastante consternado, por eso había solicitado de turno con el servicio, con su médico de cabecera en el servicio de medicina familiar. Entonces, cuando el paciente nos refiere esto, nos pide que veamos los estudios, y esos estudios se trataban de un ecodoppler de vaso de cuello, un ecodoppler de miembros inferiores, un monitoreo Holter y un laboratorio. Yendo a ver esos estudios, en el laboratorio los resultados mostraron un LL 110 mg por decilitro, un HL 70 mg por decilitro, una leucemia de 88 y el resto del laboratorio sin hallazgos. Aclaro acá lo de la leucemia, más allá de que no sea un hallazgo en sí, simplemente para volver a repetir que el paciente no tenía ningún otro antecedente médico, no tenía diabetes, no era tabaquista, ningún otro factor de riesgo cardiovascular, más allá de su edad y el sexo masculino. Además, nos adjunta un ecodoppler de vaso de cuello que marcaba una estenosis de un 15 a 20% de la arteria carótida y el ecodoppler de miembros inferiores y el Holter no tenían ningún otro hallazgo. Entonces, el médico de familia empezó a indagar un poco más acerca de a qué se debía esta serie de estudios y por qué la preocupación tan alta del paciente. Ahí nos comenta que el 3 de marzo del 2025 había consultado en neurología por presentar acúfenos que le molestaban para dormir y como no encontraron nada en neurología, le habían dicho que seguramente sea una cuestión temporal y que se le iba a pasar, pero analizando su historia clínica vieron que no tenía estudios cardiológicos realizados, no contaba con ningún electrocardiograma, no contaba con ningún ecocardiograma y por la edad del paciente le recomendaron consultar en cardiología. Entonces el paciente hace caso a lo que le dice su neurólogo y consulta en cardiología el 7 del 4, donde se le indica el laboratorio, los 12 ecodoppler de vaso de cuello y de miembros inferiores y el monitoreo Holter y el laboratorio. Esto en el paciente obviamente asintomático, que no tenía ningún motivo de consulta más que lo había mandado de neurología porque no tenía estudios. Se hace todos esos estudios y el 16 de mayo, cuando ya tenía todos, vuelve a ir a un turno a cardiología, donde la médica cardióloga que lo atiende le indica estatinas por presentar esa estenosis del 15 a 20% de la arteria carótida, a lo cual el paciente le refiere que prefiere antes de iniciar una nueva medicación consultarlo antes con su médico de cabecera, que era obviamente el doctor con el cual yo me encontraba, médico de familia. A lo cual la cardióloga le dice que no hay problema que lo haga, pero que si no empieza a tomar esta medicación es probable que tenga una ACV. El paciente, la frase textual que refiere es que la médica dijo que va a tener una ACV si no consumía esa medicación. Entonces el paciente saca turno y el 23 del 6 finalmente acude a la consulta con su médico de cabecera. Entonces, en base a este paciente, ¿cuál fue el abordaje que siguió el médico de familia? En primer lugar, la escucha empática del paciente. Verdaderamente se trataba de un paciente que estaba muy ansioso, muy preocupado por este nuevo diagnóstico que había tenido y porque verdaderamente no entendía bien cómo de la nada había pasado de nunca haber tenido un antecedente cardiológico a estar por tener una CB. Entonces, era importante verdaderamente contenerlo a la hora de escucharlo relatar su historia. Una vez que hizo esto, hubo un momento más técnico de la consulta en el que el médico se puso a analizar los resultados que había aportado el paciente, estos resultados que estaban en el sistema. Y una vez analizado tanto la historia del paciente como los resultados, se puso a explicarle con la evidencia científica actual que esos estudios que se habían realizado como métodos de tamizaje no tenían una indicación precisa y que además no existía una indicación para el uso de estatinas simplemente por tener una estenosis carótida, porque de hecho es un estudio que no debe hacerse en pacientes asintomáticos. Como obviamente el paciente no era sencillo que pase de creer que va a tener una CB a entender esta nueva aplicación que le da el médico de cabecera, utilizó la aplicación Statin Choice para mostrarle verdaderamente cuál era la reducción de riesgo que iba a tener en caso de que comience a consumir estos nuevos fármacos. Y por último, en base a todo lo anteriormente nombrado, la escucha, el análisis de los estudios, el análisis de la evidencia y la explicación de esa evidencia de forma clara al paciente, se dio un momento de decisión compartida en el cual entre el paciente y el médico decidieron si era beneficioso, era útil que él empiece a consumir este fármaco o no. Entonces, ¿cuáles fueron los conceptos de medicina familiar que me parecieron interesantes destacar en este caso? En primer lugar, la relación médico-paciente. En segundo lugar, los métodos de tamizaje y el sobrediagnóstico que pueden llevar a veces a estos casos en los que los pacientes verdaderamente sufren por un diagnóstico que tal vez no cambia absolutamente nada.
En tercer lugar, el concepto de medicina basada en la evidencia. Y por último, el de decisión conjunta. Vamos a irlo repasando uno a uno. En cuanto a lo que es la relación médico-paciente, me parece interesante destacar que el paciente venía en seguimiento con el médico de cabecera desde ya hace más de 10 años, que se conocían y que venían teniendo consultas periódicas. Y me pareció importante también destacar en el relato que apenas al paciente se le indica un nuevo fármaco, su reacción es que primero quiere consultarlo con su médico de cabecera. Me parece que habla un poco de la relación que había logrado el médico de familia con este paciente y me parece interesante nombrar también el seguimiento longitudinal, la capacidad esta de seguir al paciente a lo largo de toda su vida que tienen los médicos de familia y que, bueno, obviamente ayuda mucho a reforzar esta relación. En segunda instancia, los métodos de tamizaje. Obviamente, como ya sabemos, en adultos asintomáticos la recomendación para realizar un ecodoppler de vaso de cuello es D, es decir, que hay buena evidencia de que no debe realizarse. Y el concepto de sobrediagnóstico, aquellos verdaderos positivos que son asintomáticos y cuyo diagnóstico no beneficia el curso de la enfermedad ni cambia la sobrevida del paciente. De hecho, me parece un caso bastante claro de que, en este caso, si bien el paciente claramente tendría la estenosis de un 15-20%, esta no tiene ningún tratamiento que se le pueda ofrecer específico para eso y no va a cambiar la sobrevida que el paciente lo sepa. De hecho, lo tuvo con un cuadro importante de ansiedad durante al menos un mes. Luego, el concepto de medicina basada en la evidencia. La evidencia científica no marca que este paciente haya tenido indicación de estatinas. De hecho, si nosotros calculamos acá el riesgo cardiovascular del paciente, tenía un riesgo de 7% a los 10 años, lo cual no entra ni siquiera en un criterio C de recomendación, no supera el 7,5% para la indicación de estatinas. Esto fue lo que el médico de familia le mostró. Le mostró primero el riesgo cardiovascular que tenía en el momento de la consulta y luego cómo esto se reduciría si lo tomase por 10 años, nuevamente haciendo énfasis en la reducción absoluta del riesgo, que era de un 2% a 10 años. Además de esto, obviamente demostrarle la evidencia científica, charlar un poco de cuáles son los posibles efectos adversos si se consume durante 10 años las estatinas. Y el concepto de decisión conjunta, ¿no? Luego de analizar el caso, de mostrar la evidencia al paciente, de contarle cuáles son los beneficios que va a tener si consume el fármaco, cuáles son los posibles efectos adversos que va a tener si consume el fármaco, que se discuta entre el paciente y el médico si se inicia o no un nuevo tratamiento. Esto también quedó bastante marcado en la visión que tenía el paciente de la médica cardióloga a la que había asistido, que claramente no tenía este concepto de decisión conjunta a la hora de realizar su práctica y que era tal vez un poco más paternalista. Y al paciente verdaderamente le había chocado al estar acostumbrado a tratarse durante mucho tiempo con su médico de cabecera que tendía mucho más a decidir conjuntamente los tratamientos. Cuando una médica le intentó imponer de golpe un tratamiento, a él le chocó y no le gustó para nada y por eso dijo que quería consultar con su médico de cabecera. Bueno, y esto que charlamos recién, ¿no? Contrario al modelo paternalista, en el que el médico adopta esa figura de tutor e intenta basa las decisiones solo en su propio criterio. En este caso no, en este caso el médico simplemente recomienda, brinda la información de forma clara y comprensible y el que decide es el paciente. Bien, en cuanto a lo que es la reflexión final, no quería irme de la cursada sin dejarle a Alberto una buena imagen de una tortuga feliz, de un oso y de un gorrión. Pero, ¿cuál fue mi reflexión final de esto? Me pareció lo que más me sorprendió de mi trabajo práctico fue verdaderamente entender el daño que puede generar un simple diagnóstico en un paciente. Vi al paciente este en cuestión, me dejó bastante choqueado, verdaderamente lo preocupado y lo ansioso que se encontraba por este diagnóstico que había recibido, que, como discutimos, la realidad es que obviamente no revestía ni de cerca la gravedad que él le habían referido, que él había entendido tener, y verdaderamente lo tenía sumamente preocupado. Y me parece muy interesante entonces ver cómo a través de la relación médico-paciente que había logrado el médico de familia y las explicaciones claras relacionadas con la evidencia, que por ahí resultan un desafío en algunos casos porque es difícil trasladar la evidencia científica médica a que sea comprensible para todos, cómo había logrado el médico de familia verdaderamente tranquilizar al paciente y que entienda cuáles eran los verdaderos beneficios de consumir o no el fármaco en cuestión y que entienda que no se iba a morir de una ACV en 7 días solamente por ese diagnóstico del ecodoppler de vaso del cuello. Me parece tal vez eso lo más interesante de esto, quedarnos con entender un poco el daño que puede generar un diagnóstico y que siento que sin dudas es algo que se menosprecia muchas veces, y la importancia de la buena relación médico-paciente a la hora de establecer una decisión y que las decisiones sean en conjunto. El paciente refirió en un momento que parecía verdaderamente que lo estaba actuando, dijo que era su cuerpo, su decisión, si tomaba o no tomaba algo, y me parece una frase que sin dudas es importante llevarse, ¿no? Es el cuerpo del paciente y tiene que ser la decisión del paciente. Obviamente guiado y asesorado por las recomendaciones médicas que sean pertinentes, pero respetando siempre la decisión del paciente. Sin más, muchísimas gracias y gracias a mis compañeros y a los profesores por la cursada. Adiós.